Así que, bien, el día de hoy comenzamos con la lección, bueno, ya estuvimos viendo la lección número 6 de nuestro discipulado. Prácticamente esta es la semana 6, si no me equivoco, en donde podemos estar estudiando lo que es la palabra de Dios. En la lección 1 estuvimos estudiando la inspiración de las escrituras. Así como en la lección, déjenme ver, 2, la fidelidad de las escrituras, y así sucesivamente. En el día 3, el canon de Dios que estuvimos estudiando, y vimos cómo nos vino la Biblia. Me gustaría mucho que nos centráramos el día de hoy en la discusión, que casi nunca lo hacemos, de lo que es la lección número 5, en donde estuvimos viendo lo que es el repaso de todas las lecciones. En esta ocasión pues tuvimos varias preguntas, bueno, por lo general lo tenemos, pero vi que se centraba mucho en cada uno de los temas y cosas en las que nosotros podríamos discutir, y me parece que podríamos centrarnos en ellas. Por ejemplo, iniciábamos hablando, que es prácticamente lo del tema del día 1, en lo que es qué es la inspiración, qué significa el vocablo inspiración. Y me gustaría conocer qué fue lo que pudieron escribir en esta parte. No sé si tuvieron algún tipo de análisis o qué pudieron escribir en esta pregunta. No sé si alguien quiere opinar o comentamos todos qué era lo que teníamos en esta parte. Bueno, hermana, dicho, digamos, con mis propias palabras, ¿verdad? Que la inspiración es el proceso por el cual el Espíritu Santo, ¿verdad? Reveló, ¿verdad? A diferentes personas, eh, pues la palabra que habría de ser escrita eh, en la Biblia, pues. Eh, Eso fue lo que como yo lo interpreté, ¿verdad? Correcto. Y recordamos que pues nosotros en las lecturas estuvimos viendo de que esto de la inspiración, como dice el hermano Lot, era como eso dado de parte de Dios para que los escritores pudieran transmitir lo que el Señor realmente quería que fuera compartido de la palabra. Incluso vimos de que hoy en día no es posible de que una persona sea inspirada, sino que ya fue cerrado desde el momento que lo del canon fue cerrado, si recordamos esa parte. También nos decía que el vocablo como tal significaba respirar por dentro. Si no me equivoco, si me confundo, por favor me corrijan porque tal vez me puedo perder, pero nos decía esa parte que significaba respirar por dentro. Y a mí me parecía algo bien interesante, porque respirar por dentro es algo que nosotros decimos se puede. Humanamente es algo extraño que nosotros escuchemos el hecho de esta situación, pero así lo traducimos, podemos decirlo de esta manera. Y nos dice que esta respiración, tomando un poco en cuenta lo que nos decía el folleto, dice que esta respiración es del Espíritu Santo sobre los hombres para capacitarlos sobre la expresión que ellos podían transmitir de las verdades de Dios. Y yo me ponía a pensar cómo esto era posible, cómo esto podía darse. Yo me imagino que era eso, como el mismo Espíritu Santo dando la porción o la oportunidad de ser inspirados por el Padre, para ellos poder transmitir un poco de lo que es la palabra. No sé si alguien tiene algo más pensado o escribió algo más, no lo sé. ¿Nadie quiere compartir algo más? Bien. También hablamos un poco sobre lo que son los aspectos positivos y, a ver, no sé si alguien quería opinar. Hermana Diana. Sí, hermana, disculpe. Es que no, sí, es que no
me trabé y no levanté la manito. No se preocupe. En cuanto a la definición de inspiración, vemos que está involucrada la Santa Trinidad, ¿verdad? Dios. Y entonces esta inspiración es lo que nos asegura y nos y echa abajo todo argumento acerca de que si la palabra realmente es infalible o no. Y vemos la palabra, porque precisamente una de las escrituras que nos estuvieron recordando a través de la lección en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, esto de la inspiración es lo que nos asegura a nosotros que la palabra es infalible, que no tiene ningún error, porque el autor es Dios a través del Espíritu Santo para dejarnos ese registro, como dice la definición, verás. Entonces, por esa inspiración en la que participó Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, es que nosotros hoy tenemos la palabra que es total. Entonces, eso es lo que yo quería decir, hermana. Muchas gracias, hermana Diana. Sí, muy buena participación y con esto pues nosotros podemos de verdad también reconocer lo que nos dice la hermana Diana y es el hecho de que la palabra es infalible. De esta manera nosotros podemos verla porque es como decir que el Señor les dictó lo que realmente ellos debían escribir. Sé que no es de esta manera, pero lo podemos idealizar de esta forma, pues el Señor les inspiraba y pues les indicaba de cierta forma lo que Él quería que fuera puesto en la palabra. Incluso sabemos de que la palabra contiene también hechos conocidos, creo que le llaman, donde ellos pudieron observar o investigar de alguna manera. Entonces sabemos de que la palabra pues es verdadera y que podemos confiar a su totalidad en ella. También nos hablaba de lo que es los aspectos positivos de la inspiración y los erróneos acerca de la misma. Nosotros estuvimos estudiando, creo que en el mismo día 1, lo que es lo que era la inspiración de forma correcta y lo que era de manera incorrecta. Bueno, creo que somos 5 personas, así que le voy a pedir a cada uno de nosotros que podamos mencionar la primera, por ejemplo, porque le enumerábamos igual, la parte positiva y la parte negativa, y así nosotros poder ir hablando un poco de ello. No les dije los nombres, disculpen. Le voy ok, somos 4, bien, no importa. Le voy a pedir a la hermana Laura que nos comente la primera, la número 1 de lo que es la inspiración. No sé si tienen posibilidad. O no sé, la hermana Lot, si le es posible comentarnos la primera, la parte positiva y también la errónea. Bien, ¿verdad? Bueno, en los 5 puntos, la parte, bueno, primero vimos la parte errónea, ¿verdad? Que era que algunos piensan que es de inspiración natural, o sea, que creen que viene como de la propia mente de los escritores, ¿verdad? No creen que haya sido inspirada realmente por un ser sobrenatural como es Dios, ¿verdad? Y la parte correcta sería que en realidad es de inspiración pues sobrenatural porque pues como sabemos la Biblia en su totalidad
fue inspirada por Dios, ¿verdad? Si bien cada uno de los escritores dentro de los libros plasmaba su propio estilo, por así decirlo, que igual, y menciona eso en las lecciones de esta semana, de que cada libro contiene el estilo propio de cada escritor. eh, Todo lo que se escribió en ella fue inspirada por Dios. Eso, hermano. Muy bien, gracias, hermana Lot. Le voy a pedir también a la hermana Diana que nos pueda compartir la número 2. Amén, hermanos. Nos dice que la palabra que la inspiración, la parte positiva es que es única, no universal. Pues la inspiración es la que viene de parte de Dios. No hay nadie más que pueda inspirar la palabra de Dios que no sea Él mismo. O sea, el origen de la palabra está en Dios mismo. Entonces, no es universal, o sea, no es, la palabra es de origen divino, entonces solamente puede venir de Dios. Y dice aquí también que no hay razón, si fuera universal la inspiración, no hay razón para que no se pudiera escribir una nueva Biblia hoy en día, pero la palabra es, o sea, la palabra o sea, la inspiración de la palabra es única por Dios y ya está escrito todo lo que Dios nos quería revelar a través de su palabra. Entonces, esto es lo que yo les puedo compartir, hermanos. Aquí también dice en la tablita que tenemos en la página 110 que no se debe confundir la inspiración con el concepto de la iluminación, que la iluminación sí está dada a todo creyente, ¿verdad? Para que por medio de la influencia del Espíritu Santo se facilite la interpretación de las verdades divinas. Eso sí es dado a todo creyente. Eso sería, hermanos. Muy bien, gracias, hermana. Y eso es algo muy importante donde nosotros debemos definir la diferencia, puesto que es cierto que es muy fácil el hecho de confundir lo que es la inspiración con la iluminación. Muchos de nosotros podríamos reconocer de esta manera lo que era la inspiración, y decimos esta persona es inspirada por Dios y es por eso que tiene la facilidad de poder entender la palabra. Pero ya que nosotros conocemos el término y si alguien lo conocía desde antes, pues qué bueno, mucho mejor. Pero nosotros podemos saber de que la revelación, perdón, ya no está para nosotros como lo leíamos, sino que tenemos la posibilidad de ser iluminados cada uno de nosotros para poder comprender de mejor manera lo que es la palabra. También, bueno, hablando un poco más, nos decía que la inspiración no es mecánica, que por ejemplo nos dice aquí el libro, como les decía, que Dios dictó toda la Biblia, prácticamente Él fue el que definió lo que realmente era lo que iba a haber en la palabra, sino que la inspiración es dinámica. Porque dice, por ejemplo, en el cuadrito que nosotros estábamos leyendo, donde dice si la inspiración fuera mecánica, ¿cómo se explican las diferencias del estilo entre los escritores? Y nosotros podemos leer los diferentes libros y cada libro tiene su forma de escritura, su manera de expresarse, a pesar de que es muy similar por la unificación que pues nosotros encontramos en la palabra, pero cada escritor tenía su manera
de poder expresarlo. Por eso nosotros no podemos decir como que literalmente Dios les dijo como van a ir escribiendo de esta manera, palabra por palabra, sino que el Señor los iba, no sé, dirigiendo para que ellos pudieran pues compartirlo o escribir, mejor dicho, lo que Él quería que fuera compartido para con nosotros. También nos conocimos de que la inspiración no es parcial, sino que es plenaria. Y conocimos que plenaria era pues una palabra que decía completo, o sea que la palabra en su totalidad era de esa manera. Y pues nos dice que la Biblia contiene la palabra de Dios y sabemos que es pues en su totalidad en este momento. Y pues no de manera parcial, como que solo en algunas partes es lo que el Señor quería que fuera conocido por nosotros, sino que todo. Por último, también vimos lo que es la inspiración, no solo son pensamientos, sino también son palabras. O sea, la inspiración de pensamientos pues no es así. Entonces, nos dice que solo los pensamientos fueron inspirados, pero que los escritores pudieron seleccionar o escoger sus palabras. Como sabemos, pues nos decía en el último que nosotros lo podemos descubrir por las diferencias de las escrituras de cada uno de los escritores. Entonces ahí nosotros podemos ir viendo los aspectos positivos y los erróneos de lo que es y no es la inspiración. Y así nosotros podíamos ir identificando lo que realmente es verdadero o es correcto dentro de la palabra. Bueno, también la siguiente pregunta que nosotros estuvimos discutiendo es la diferencia entre inspiración y revelación. Entonces, estas preguntas son muy buenas, yo considero, para poder comprender de mejor manera el tema que estuvimos discutiendo. Entonces, no sé la verdad si la hermana Laura tiene activo su micrófono. Creo que la última vez tenía problemitas, no sé si lo pudo solucionar y si nos puede compartir qué tiene en esta parte. O el hermano Lot, no sé si igual nos podría compartir. Sí, bueno, lo que yo entendí en este caso, ¿verdad? De la diferencia entre lo que es la inspiración y la revelación, es que en sí la revelación es algo más directo de parte de Dios, o sea, es algo que se da casi de forma directa, ¿no? A la persona que en este caso pues se le revela la cuestión, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de lo que es el Apocalipsis, ¿verdad? Que de hecho otro de los nombres que se le da es revelación, ¿verdad? Revelación, porque prácticamente el Señor, ¿verdad? Le reveló así literalmente, en este caso a Juan, ¿verdad? Pues lo que él iba a dejar plasmado en el caso de este libro, ¿verdad? Y así hay otros ejemplos dentro de la Biblia, ¿verdad? De personas a las que ciertas cuestiones se les reveló así de forma prácticamente directa, ¿verdad? De parte de Dios. Muy bien, y bueno, nosotros en esta parte leíamos igual en el folleto que nos decía que las personas a las que le eran reveladas algunas cosas no muchas veces entendían lo que les era revelado. Entonces nosotros aquí podemos ver también una pequeña diferencia para cómo ver los cambios que existen entre una y otra. Por ejemplo, considero que al momento de estas personas, los escritores, haber sido inspirados de parte del Señor, ellos comprendían o tenían la capacidad de comprender lo que realmente el Señor les estaba brindando. Y la revelación pues era eso que nosotros ya, bueno, que el hermano Lot nos estaba compartiendo. También teníamos la pregunta entre la diferencia que existe con respecto a la inspiración versus a la iluminación. Y ya estuvimos hablando de lo que era la iluminación un poco.
Yo en esta parte tengo, les voy a compartir aquí lo que escribía, y es que la iluminación nos permite entender lo que nos quiere dar bueno, lo que nos quiere decir la palabra. Entonces, esto era lo que nos lo facilitaba, pero la revelación era la habilidad de poder escribir los datos conocidos como revelados de parte de Dios. Entonces, yo encontraba esas diferencias, tal vez la iluminación era el entender lo que el Señor ya había inspirado en otras personas que nos fue compartido. No sé si alguien tiene algo más que compartir en esta parte. Bueno, como ya igual lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que otra de las diferencias entre lo que es la inspiración y la iluminación es que, como mencionábamos, prácticamente la inspiración se cerró al momento en que se cerró el canon, ¿verdad? De la Biblia. Y la iluminación es algo que prácticamente todos los creyentes tenemos, ¿verdad? O que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Que podemos tener, o sea, en este caso sería como la sabiduría, ¿verdad? Para poder, o sea, para poder diferenciar entre ciertos asuntos, o la sabiduría, ¿verdad? Para poder diferenciar entre ciertas situaciones, ¿verdad? En este caso con la iluminación divina, ¿no? De Dios. Así es cierto. Nosotros incluso ahí podemos señalar otras diferencias y que nos faciliten también el hecho de poder, pues nosotros notarlo e incluso, no sé, cuando al momento de que queramos compartir con otras personas, poder diferenciarlo de esa manera. Bueno, hablando un poco, creo que saltándome un poco lo de las preguntas, también hablábamos de lo del canon. En una de las lecciones, la verdad no recuerdo cuál el numerito, tal vez creo que era la 3, si no me equivoco, pero estuvimos viendo lo que es el canon y cómo era compuesta. A mí esta lección, la verdad, me pareció bien interesante porque nosotros pudimos ver la división de lo que era el Antiguo Testamento y cómo era dividido por los judíos, donde ellos no aceptaban un libro que no fuera, como decían ellos, sellado por el canon. Entonces yo me puse a leer un poco. En mi casa, pues yo, aquí, bueno, mi familia tenía una Biblia católica guardada. Entonces yo me puse a ver porque sí es cierto que habían libros que aquí llaman los libros, déjenme ver que no recuerdo bien el nombre como lo dicen, pero son esos libros que no forman parte de la Biblia que nosotros conocemos, la Reina Valera, sino que son libros que no tienen el canon, pero que consideran que son para un mayor crecimiento. Y pues estos libros son, si no me equivoco, Hermanos 7, no sé si ustedes alguno igual los conocía, pero es bastante interesante el hecho de conocer el por qué tal vez esto no era considerado porque fueron escritos o incluso aceptados por otras doctrinas o religiones. Y bueno, yo entre esos libros leía que estaba el libro de Tobit, el libro de Manasés, creo que se llamaba uno, y bueno, algunos otros. Y pues creo que es bastante interesante, no solo tal vez por el hecho de querer decir que lo vamos a aceptar, porque pues no está dentro de nuestra doctrina el hecho de esto, sino incluso creo para poder compartir palabra verdadera y conocer eh, no sé, la referencia o el surgimiento de estos libros. Bueno, en la pregunta que sigue a las que estábamos discutiendo, nosotros encontramos como una pequeña frase que nos dice, creemos en la inspiración plenaria, que conocemos que plenaria pues es completa, y nos dice que es decir, entonces me gustaría saber qué fue lo que completaron, porque al menos a mí esta frase fue como pensarla bien, qué era lo que realmente nosotros queríamos eh, completar en esta parte. Entonces no sé si alguien quiere comentarnos qué fue lo que escribió aquí.
Hermana Diana. Sí, plenaria es que la inspiración de la palabra abarca todas las partes de la Biblia. O sea, no podemos decir que una determinada porción de la Biblia no está inspirada o que se habla de las genealogías, por ejemplo. Que ¿cuál fue el propósito, verdad? De darnos a conocer esas genealogías tan largas y los orígenes y los descendientes. O podemos a veces pensar, ¿verdad? Que una parte de la palabra, que una porción a veces como que no, tal vez no nos gusta leer las partes que son para animarnos, para fortalecernos, pero buscamos menos las que nos llaman, las que nos redarguyen, las que nos hacen ver nuestros errores, las que nos descubren cuáles son nuestros pecados. Entonces, esto de plenaria yo lo entiendo como que, o sea, la palabra de Dios está inspirada en todas sus partes, no se excluye en ninguna, independientemente del pensamiento o de cómo nosotros nos podamos sentir con respecto a una parte de lo que podamos estar leyendo. Toda la palabra es inspirada y verdad para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir. O sea, no hay ninguna parte en la palabra de Dios que no haya sido inspirada por Él mismo, independientemente, como les dije, de lo que pensemos o de cómo, o si a veces quizás nos interpretaron o no lo podamos entender, pero todo es inspirado, absolutamente todo, el 100%. Eso sería, hermana. Muy bien, hermana. Y podemos considerarlo de la manera en que la palabra de Dios, la Biblia, es una palabra escrita para sus hijos, para nosotros, para cada uno de nosotros. Y como dice la hermana, no solo cuando queremos darnos ánimos, cuando queremos conocer alguna historia o, no sé, queremos leerla en un momento de gozo, sino también para esos momentos en los que necesitamos ser reprendidos. Entonces, cada una de esas palabras es dirigida para nosotros y que cuando las necesitemos sabemos que deben ser tomadas porque son directamente del Padre, porque nos lo dice aquí, es una inspiración plenaria. Toda la palabra, como dice el hermano, completamente ella ha sido inspirada por Dios. También la frase continúa y dice y verbal, o sea, no solo es una inspiración plenaria, sino que verbal, y nos pregunta, o sea, ¿qué? O sea, ¿cómo continúa? ¿Cómo pudieron completarla? No sé si el hermano Lot nos quiere compartir qué completó en esta parte. Bueno, como decía la hermana Diana, de que es plenaria porque toda, ¿verdad? Toda la Biblia pues, fue inspirada por Dios y es verbal porque cada una de esas palabras que están plasmadas en la Biblia, cada una de ellas, pues ha sido inspirada por el mismo Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, en la parte de y verbal, yo escribía de que cada palabra fue inspirada por el Espíritu. Eso escribí yo en ese momento, porque pues ya conocemos que fue inspirada en su totalidad por Dios. Entonces, bueno, esa parte tenía. También nos pregunta que un libro es canónico porque es, y nos pregunta el por qué. Yo escribía que un libro es canónico porque simplemente fue inspirado por Dios, pero no sé si alguien tiene una respuesta diferente. No, hermanos, fíjense que yo quisiera compartirles algo. A ver. Está en la página 117. Ahí mismo en el tema del canon de la Biblia. En la página 117, en la respuesta número 21, el Antiguo Testamento en el tiempo de Jesús. Y yo dije, qué fácil, pues Génesis, ¿verdad?
Y el último, pues yo iba a escribir el último libro que yo tengo en el en el Antiguo Testamento. Y cuando veo la respuesta y dice que es Crónicas, entonces me Ajá. quedé como un poco sorprendida. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que no? Y empecé yo a pensar, ¿verdad? Pero así yo solita, ¿cómo es posible que no hayan, que digan que no está Isaías o Jeremías, todo lo que sabemos que está contenido en el Antiguo Testamento? Ajá. Entonces, bueno, después más adelante nos enseñan cómo están distribuidos los libros. ¿Verdad? Creo que algo así es. Entonces ahí yo pensé, ok, entonces posiblemente se refiera al orden de los libros. O sea que, pero todavía, hermanos, yo realmente no estoy muy clara al respecto. No sé si ustedes tuvieron la misma, si ustedes tienen la misma observación o tuvieron esa duda y si alguien por favor me pudiera ayudar o qué, qué piensan ustedes al respecto. O sea, ¿cómo lo interpretaron ustedes? Porque eh, sí me dejó con esa duda. Claro, en la siguiente página se nos dice que tenemos el mismo número de libros, ¿verdad? Que aunque dice el canon del antiguo, nos explican por qué, son 22 en lugar de 39, que son los que nosotros tenemos actualmente, y se llega a la coincidencia de que son los mismos libros. Entonces, quizás es por el orden, ¿verdad? En que están escritos, en que lo tienen ¿cómo se llama? Estos señores del Antiguo Testamento, pero o sea, los hebreos, pues los israelitas, pero aún no estoy muy clara. Si alguien, por favor, me puede Sí. aclarar o no sé. Bueno, hay que iniciar viendo de que esta parte pues nosotros no la conocíamos, que nos dice de que era, bueno, si nosotros vemos el cuadrito que se encuentra en la página 116 en la anterior, nosotros vemos un cuadrito que prácticamente son libros conocidos para nosotros, pero no es una distribución igual, porque si nosotros lo vemos no está todo como, vamos a decirlo, colocado como lo tenemos hoy en día. Yo tuve la duda, pero en realidad fue porque yo me puse a contar los libros y dije, pero aquí, ¿por qué faltan libros? Y yo me puse, ahí yo me revolví en la cantidad y dije yo, ¿qué está pasando? Pero hermana, yo no sé muy bien la situación de por qué Crónicas es el último aquí, pero si nosotros vemos el orden, realmente ellos colocan los profetas juntos, como primeros profetas y luego los últimos, los postreros. Y colocan Isaías, Ezequiel y Jeremías y los 12 incluso colocan aquí juntos. Entonces yo considero que por eso es que lo No, tenemos sí, antes. sí. Y Sí, Crónicas lo tiene colocan de último. razón. Entonces, Sí, yo tiene considero razón. que En sería esta eso. tablita de la página 116. Ujú. Sí, en la Sí, página 116 el primer libro es Génesis, ¿verdad? correcto. Pero el último, que es parte de los escritos, es Crónicas. Sí, Exacto. tiene razón. De los, Sí, gracias, ajá, de hermana. los Es la profetas distribución. históricos. Sí, yo creo que era por la Ujú. distribución porque la pregunta nos dice, solo déjenme buscarla porque no la tengo aquí. Ok, dice el primer libro del Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, nos dice incluso, porque para nosotros el primer libro siempre va a ser Génesis. Y luego nos preguntan el último, y es cierto, nosotros podemos decir escribir el último que tenemos en nuestra Biblia, pero como nos dicen el tiempo de Jesús, yo creo que era que los tenían distribuidos de manera diferente, no lo sé, porque incluso habrían cambiado el orden. Habría que investigarlo, la verdad. Bueno, hermana, yo investigué, ¿verdad? Algo Ajá, y bueno, igual lo pueden encontrar en Wikipedia, bueno, en la Biblia hebrea, ¿verdad? Sí, sí, hermana. Están agrupados de esa manera, ¿verdad? Como está en el cuadrito. Sí, hay Que, que bueno, los primeros 5 libros son la Torá o la descendientes. ley, que son los que conocemos, ¿verdad? Igual en la Biblia de nosotros. Luego están los profetas y luego agrupar lo que son los escritos.
Y el último de los escritos es el libro de Crónicas, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que igual es nada más como diferencia, nada más en el orden en el cual ellos agrupaban los libros, ¿verdad? Porque recordemos que bueno, en el caso de las Biblias que nosotros utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, igual la Torá, ¿verdad? O la ley está como el principio, luego tenemos libros que son como, digamos, como históricos, ¿no? O sea, tenemos los dos libros de Samuel, Reyes, Crónicas, tenemos algunos libros poéticos, por así decirlo, de sabiduría, salmos, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, y luego tenemos generalmente, o sea, los profetas, ¿verdad? Que en el caso de las Biblias que nosotros utilizamos, los ponen como profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Entonces, yo creo que nada más es como el orden, ¿verdad? Que cambia de la Biblia hebrea a la Biblia que nosotros utilizamos actualmente, ¿verdad? Ok, eso está muy bueno. Yo lo que quiero saber, y no sé si el hermano lo sabe, porque yo la verdad no, es el por qué el cambio del orden. No sé si fue porque consideraron una mejor distribución o no sé si se sabe el por qué. No, hermana, no les sabría decir realmente el por qué, Sí, porque igual técnicamente son los mismos libros, nada más que en Ujú, otro orden, ¿verdad? en correcto. diferente orden. Sí, 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 de acuerdo dice aquí a la división hebrea del Antiguo Testamento, división hebrea. Sí, pero Correcto. sí. Sí, hermano, gracias. Gracias por sus comentarios. Está muy bueno eso, lo de la división hebrea. La verdad es que esa parte de poder conocer cómo estaba dividida la Biblia estaba bien interesante, pero para adentrarse muy bien a estudiarlo. Yo creo que en el discipulado 3 o en el nivel 3 podemos decirlo así, que ya nos toca estudiar el Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que nosotros podríamos entenderlo de mejor manera, pero sí es una Ujú. pregunta bastante interesante la que nos hace la hermana Diana. Es algo de reflexionar el cómo está la cosa. Sí, hermano, yo dije, ¿qué? Crónicas, ¿cómo es posible? Entonces, pero no, Sí, claro, toda la palabra. Pero sí es cierto, aquí en el cuadro el primero es Génesis, el último es Crónicas. Así es. Bueno, la distribución, hermano, sí. Pero sí. gracias, gracias, porque ya estoy más clara. Gracias, hermana Diana, por señalarlo. La verdad es cierto. Yo cuando lo llené, yo puse otra cosa y luego vi crónicas, pero bueno, yo me fui a ver luego la tablita arriba y dije, yo, será por eso, pero no me perdí en más como pensar el por qué. Tal vez Ujú. no sé, no me centré, pero muy buena lo que señala, hermana Diana. Y qué bien, Sí, amén, hermana, amén. muy Para que me bien. den luz, hermana, porque yo me sentí un poco perdida ahí. Bueno, para eso son las Gracias. reuniones. Muy bien. Amén, amén. Gracias, Bueno, hermanos. muy bien. Gracias, hermano Lot, también que nos ayudó con ello. Em, pues qué bueno que nosotros incluso vayamos ampliando lo que estamos estudiando, porque sí hay veces que uno necesita ir como a investigar un poco más. Y qué bueno, pues porque la verdad nos ayudan a todos. Amén. Amén. Bien. Bueno, nos quedamos, a ver, no sé, hablando un poco con respecto de lo del canon. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Aquí. Vamos bueno, también nos hablaba de los pasos para el desarrollo canónico. Eh, bueno, aquí la misma lección nos decía cuáles eran los pasos para este desarrollo, que nos dice que son tres. Nos dice que los pasos son el sello divino sobre el libro, que es la inspiración. Nos dice que es el reconocimiento humano de la inspiración, que esto nosotros vimos que sucedía cuando las personas lo consideraban escritura, que eran diferentes personas, tal vez estudiosos o, bueno, personas que compartían la palabra cuando lo consideraban escritura. Y decían que simultáneamente el paso 2 y 3 sucedían, donde era la recopilación de los libros inspirados en un solo tomo. Entonces, bueno, estos son los tres pasos para el reconocimiento, perdón, para el desarrollo canónico
que nosotros estuvimos viendo. También nos dice cuál era el nombre primitivo del Nuevo Testamento. Y no sé si el hermano nos lo puede compartir. Sí, hermana, si mal no recuerdo, era la ley y los profetas, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Del cual? ¿Del Antiguo Testamento o del Nuevo ¿Sí? Testamento? No sé cuál le dije, la verdad. Del antiguo. Ajá, del Antiguo Testamento era la ley y los profetas, correcto. Y del Nuevo Testamento, nosotros tendríamos el Evangelio y los apóstoles, ¿verdad? Amén. Ok, perfecto. Bueno, luego teníamos Sí, también lo que era la memorización del versículo de la semana, que era segunda de Pedro 1:21. Y bueno, también estuvimos hablando sobre las normas de interpretación de la Biblia. Nosotros aquí estuvimos discutiendo un poco de lo que era bueno, teníamos, si no me equivoco, son cinco normas, ¿verdad? De lo que era no, miento, 6. Son 6 normas de interpretación de la Biblia. La primera nos dice que la Biblia tiene un solo significado y tiene que ser interpretada literalmente, nos decía. Que incluso nos mandaba a leer si no me equivoco, la número 5, donde nos dice que a pesar de que contiene lenguaje figurativo o figuras literarias, no, aquí creo que estoy perdida, creo que en la 2 nos dice eso. No sé, creo que sí, ¿verdad, hermanos? No sé si estoy confundida en esta parte, pero que nos dice que a pesar de que hay figuras literarias, pues nosotros igual podemos considerarla como literal. Que debemos comprenderla así como que ha sido descrita o escrita para nosotros. También en la norma número 2 dice que el significado de una frase o palabra en un texto ha de determinarse en relación con el sentido general del pasaje en que se halla. Y bueno, nosotros hemos escuchado, no sé si todos o por lo menos lo hemos estudiado un poco, en decir de que un versículo es mejor comprendido cuando nosotros podemos leer todo el pasaje porque sabemos el contexto al que se refiere. Para nosotros es más fácil poder comprenderlo de esta manera, porque a veces uno lee un versículo y lo saca de un contexto y lo utiliza como de manera personal, tal vez cambiando lo que realmente el Señor nos quería decir en su totalidad con la palabra. Es por ello que nos dicen que es mejor siempre leer ordenada la palabra y poder entender lo que realmente era lo que se nos quería decir. También tenemos la norma número 3, que era la interpretación de un pasaje o libro. Se ve con más claridad al entender la cultura y el fondo histórico del autor y del libro. Creo que para esto es muy importante pues ir haciendo un estudio en conjunto con un poco de investigación. Considero que es bastante bueno como lo que hizo por ejemplo el hermano Lot de poder ir leyendo la palabra y pues también poder investigar un poco de lo que es la historia o el trasfondo histórico cultural que pueda tener un pasaje, porque nos facilita el poder comprender. Y nos dice que, bueno, aquí incluso nos comenta que en la asignatura del Antiguo y Nuevo Testamento se nos proporcionará mucha información sobre el contexto histórico, que nosotros podemos estudiar más adentradamente lo que es la parte teológica de cada uno de los libros y pues las divisiones de la Biblia. También tenemos lo que es la norma número 4, que dice lo oscuro ha de interpretarse por lo que es claro. Y dice que Dios nos ha dado declaraciones muy claras sobre los fundamentos en determinados pasajes claves, pero que al mismo tiempo sabemos que hay puntos difíciles en la Biblia con aparentes contradicciones. Entonces, bueno, dice que estas referencias han de entenderse a la luz de las claras enseñanzas de la Escritura sobre los grandes temas de la Biblia y que el mejor intérprete de la Biblia
es en ella misma. Entonces nosotros, pues esto creo que forma mucho parte de lo que es poder leer un pasaje en su contexto completo para nosotros poder entender lo que realmente se nos está compartiendo. En la norma número 5 dice que aunque la Biblia ha de ser interpretada literalmente, que eso es lo de las figuras literarias, los escritores empleaban figuras de lenguaje que tienen que ser interpretadas como tales. Y bueno, aquí nos comentan varias figuras que pues ya hemos escuchado en otras partes, ya sea en la escuela, el colegio, creo que hasta en la universidad, que se pueden ver y que nosotros podemos ir conociendo dentro de la palabra. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, pues nos ponían, bueno, vengo de un colegio cristiano, y en español siempre nos ponían los pasajes de la Biblia para poder ir sacando las figuras literarias de, bueno, así como nos coloca en esta parte. Entonces yo creo que para esto, en esta parte donde tenemos mucho lo que es la metáfora, la hipérbole, perdón, y cada una de ellas es muy importante centrarse y pensar o interpretar bien, creo que pedir iluminación de parte del Padre, que es realmente lo que él quería decir en esa parte, poder tomar en cuenta como ejemplo lo que él está mencionando y lo que nosotros encontramos escrito en la Biblia. Por ejemplo, aquí están las metáforas, una de ellas nos decía la sal de la tierra, y bueno, nosotros ya estuvimos estudiando un poco lo que era esta parte de la sal. Nos dice que la sal da sabor a la comida y también la preserva, entonces nosotros tenemos que tomar en consideración este tipo de comparaciones que se dan, donde pues prácticamente sabemos que nosotros somos la sal, esa parte que le da sabor a la tierra, que comparte la palabra y que la preserva. Entonces tenemos que pues centrarnos en lo que realmente nos está queriendo decir, el poder preservar y el poder compartir de esa manera para poder dar el sabor que el Señor realmente quería que compartiéramos. Bueno, nosotros ahí pudimos observar muchas, creo que eran como 5, si no me equivoco, donde nosotros pudimos ir viendo las figuras que se presentaban en cada una de ellas, y también hicimos ahí un pequeño ejercicio. Y bueno, por último, la norma número 6 dice que las partes principales de una parábola representan ciertas realidades. Dice que se deben de considerar solo estas partes y figuras cuando se le interpreta. Y nos dice que la interpretación debe enmarcarse por las 3 pautas siguientes, y nos comenta 3 pautas. No sé si el hermano Led nos puede compartir estas 3 pautas que están en la norma número 6. Sí, hermana. Bueno, menciona ahí, ¿verdad? Las 3 pautas que siempre tenemos que buscar como el tema principal de cada una de las parábolas, ¿verdad? Que generalmente están los primeros detalles de ella, que tenemos que resistir, ¿verdad? La tentación de encontrar un significado especial hasta en los más mínimos detalles. O sea, no tenemos que, como por así decirlo, meternos tanto a rollo de buscarle un significado especial a todo, sino que tenemos que tratar de buscar como el significado general, ¿verdad? Que nos da la parábola. Y que generalmente las parábolas ilustran una doctrina, no es que nos sirvan como un fundamento para la doctrina, sino que simplemente nos ilustran, ¿verdad? Cómo debe ser una doctrina, pero en sí, ¿verdad? Recordemos que los fundamentos de las doctrinas los podemos encontrar más que todo en las cartas paulinas, ¿verdad? Generalmente en estas cartas es donde tenemos, ¿verdad? Lo que es el fundamento de la doctrina. Muy bien, sí, recordemos que, bueno, las parábolas, sirven más que todo, considero yo de esta manera, para la mejor interpretación para cada uno de nosotros, puesto que utilizan muchas veces conceptos que son conocidos. Por ejemplo, yo ahorita recordaba la parábola del sembrador.
por lo menos con nosotros los jóvenes en el discipulado, creo que igual con la congregación lo he hecho, ha compartido lo que es esta parábola y nosotros podemos ir recordando, por ejemplo, cuando las semillas caen en el camino o entre las espinas, en la buena tierra y cosas así. La misma parábola nos coloca en un punto donde nosotros pues podemos imaginar realmente pues la historia que está comentando. Uno escucha que por ejemplo, la semilla cayó en el camino y uno imagina al sembrador y que la semilla cayó donde no era y entre las espinas y así sucesivamente. Y luego pues nos explica el por qué la comparación de una cosa con la otra para nosotros poderla identificar eh, con la vida real, con lo que realmente nos quiere representar la parábola. Y como dice el hermano, no necesariamente estar buscando un significado especial o diferente a lo que realmente nos está queriendo decir la palabra. Entonces, bueno, estas eran las 6 normas que nosotros estuvimos estudiando. Por último, ya pues solo teníamos el repaso normal de esta lección. Entonces, me gustaría saber si existe alguna otra pregunta o algún tema que queramos señalar, algo que nos impactó de este tema. Me gustaría sí saber eso. Alguna parte que para nosotros fue interesante o que como necesito más o algo así, no lo sé. No sé si el hermano Lot tiene alguna parte que le impactó del tema. Pues más que todo lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Creo yo lo del canon, ¿verdad? Porque igual, bueno, yo conocía, igual que usted, de los otros libros que contiene, por ejemplo, la Biblia católica, porque en mi caso, pues yo estudié en un colegio católico y ahí conocí los otros libros, ¿verdad? Igual en algún momento pude leer, ¿verdad? Aunque fuera alguna porción de estos libros y, y bueno, siempre había tenido como la curiosidad de saber por qué en sí no se incluían dentro del canon, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. Y bueno, hasta ahora, ¿verdad? Ya tengo como una respuesta más clara, por así decirlo, del por qué estos libros no se incluyen dentro del canon, ¿verdad? Que manejamos nosotros dentro de las iglesias evangélicas, más que todo, ¿verdad? Bien. Hermana Diana, ¿usted tiene algún tema que le haya, no sé? Sí, sí, hermanita, sí. Mire, a mí me gustó mucho, bueno, toda la lección, ¿verdad? Pero hay algo que, permítame. Bueno, hay en la formación espiritual del día 2, me pareció bien, o sea, tan apropiado, hermanos, y tan bueno este consejo que nos dan, que dice acá, antes de leer una porción de la Biblia, pide al Señor su unción sobre tu mente para poder entender lo que lees. Y también se nos aconseja leer un pasaje o un capítulo en una actitud de oración. Y bueno, les quiero compartir así rápido que en algunos tiempos de oración que he tenido, hermanos, tomo una porción de la palabra y conforme a ella empiezo a orar. Y es una de las experiencias más bonitas, más inspiradoras que pueden haber, porque yo también oro diciéndole y como con mis propias palabras le hablo al Señor. Pero cuando usamos su misma palabra para hablar con Él, es algo, o sea, realmente como les dijera, es como otro nivel. O sea, el Espíritu Santo
o sea, como le estamos hablando a Dios a través de su misma palabra, entonces es un efecto que hace en nosotros es de tanta llenura, de tanta riqueza espiritual. Entonces me gustó mucho este consejo de la formación espiritual del día 2. Otra cosa, hermanos, que les quiero comentar es, bueno, y darle gracias a Dios por la participación, que Dios siempre le ha dado a los hombres, le ha dado a la humanidad, porque Él bien pudiera habernos enviado su palabra y solamente utilizar medios divinos, ¿verdad? Medios espirituales, que los ángeles, ejemplo, o arcángeles hubieran escrito su palabra, pero el Señor siempre está en ese acercamiento para con la humanidad y para con cada uno de nosotros, incluso dándonos el privilegio de que en cualquier momento del día nosotros podemos abrir la Biblia y, como nos daban aquí el consejo, pedir al Señor la unción antes de leer su palabra para poder entenderla e interpretarla. Entonces eso es algo también que me llama a la reflexión, ¿verdad? Que el Señor siempre está buscando esa comunión con la humanidad, esa comunión con sus hijos, y les da participación en todo lo que Él hace, ¿verdad? Dándonos como ese grado de, sí, o sea, dándonos ese grado de participación con ese amor, pues, que nos comparte todas las cosas que Él hace. Y lo tercero, hermano, ya para finalizar, en la página 114, subrayé la definición que nos dan acerca de la Biblia, que dice: la Biblia es la historia, la interpretación y el registro inerrante, o sea, sin errores, de la revelación de Dios. Y fíjense ustedes que dice que termina en la presencia de Dios mismo entre la humanidad en la persona de Jesucristo, es decir, Dios en la carne. Cuando yo leí esto, hermanos, y sabemos que, bueno, hemos escuchado, hemos sido enseñados, pero a veces, hermanos, yo leo algo y me parece como que es la primera vez que lo estuviera leyendo o dándome cuenta de algo. Entonces me gustó muchísimo, hermanos, que el Señor cómo nos recuerda que de la revelación de Dios a través de la Biblia, y nos dice que en realidad, hermanos, si nosotros tomamos la palabra de Dios y la ponemos por obra de verdad y la obedecemos, entonces es como que si Jesús mismo se moviera entre la humanidad, en medio de la humanidad, a través de cada uno de nosotros. Entonces, miren, para mí eso fue leer esta definición, y como les digo, y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Yo creo que de la palabra y de sus enseñanzas, que son siempre infinitas, nunca se termina no sé si estoy bien al decir, nunca se termina la interpretación o la revelación que el Señor nos da a cada uno, porque también creo que todos hemos tenido la experiencia que hemos leído un versículo y, y nos enseña diferentes cosas, aunque estamos oyendo el mismo versículo. El otro día me pasó con mi hermana, ella me mandó un versículo y entonces yo le hice un comentario y ella me hizo otro, o sea, para ella le habló de una manera, a mí me habló de otra. Entonces, y siempre es la misma palabra, y lo que nos habla cada uno es real nos enseña que es tan personal, ¿verdad? Que Dios tiene una comunión personal con cada uno de nosotros. Entonces, eso me gustó mucho, hermanos, que si de verdad tomamos la Biblia, que si la creemos como infalible, o sea, libre de todo error, y la ponemos por obra, entonces el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros nos va a capacitar, hermanos, para que nosotros seamos como anduvo Jesús en medio de la humanidad. Entonces eso a mí me ha llenado mucho, me impresionó, aunque yo sé que no es la primera vez que lo oímos, pero me impresionó y realmente me maravilló, pues. Así que eso es lo que yo les puedo compartir, hermanos, y hay otras cositas más, pero yo sé que otros también quieren hablar. Así que los dejo, hermanitos, con esto. Y gracias, hermanos.
Gracias, hermana Diana. La verdad que muy bonito el hecho de que podamos conocer lo que a otras personas, porque como usted nos comenta, no, la palabra no nos habla a todos de manera igual, o sea, no nos, no se trabaja, consideraría yo, de manera igual, sino que con cada uno de nosotros trabaja de distinta manera, de acuerdo a nuestras necesidades. Y escuchar estos consejos e incluso cómo funcionan en otras personas, creo que también son de mucha ayuda y de un gran ejemplo para cada uno de nosotros para tomar no sé, el ejemplo, al poder tomar estas pues acciones, por ejemplo, como lo que nos decía usted, la oración con la palabra, creo que es algo que nos podría ayudar mucho a acercarnos a Dios, incluso pidiendo su unción sobre nosotros al momento de leerla para poder tener un mejor entendimiento. Y algo que yo sí definitivamente considero igual que usted es que la palabra no nos habla igual a cada uno de nosotros. Yo recuerdo que hubo un momento que estuvimos haciendo un ejercicio los jóvenes con la hermana Yanina y era leer pues un capítulo diario de Proverbios y pues escribir como nuestro versículo favorito y lo que nos enseñó cada uno. Y nos decía la hermana Yanina, yo estoy impresionada cómo cada joven tiene su propia manera de haber sido trabajado de parte del Señor con esa palabra. Y es así, es que el Señor nos habla a cada uno de acuerdo a lo que realmente necesitamos. Amén. Entonces, qué bonito y qué bueno que nosotros pues podamos irnos acercando mejor y mucho más con el Señor de esta manera. Y gracias, hermana, por compartir su experiencia, incluso con el concepto, la verdad, muy bonito, muy gratificante. Amén, amén, hermana. Amén. Gloria a Dios. Bien, también le doy la bienvenida al hermano Percy. Sé que tuvo una pequeña dificultad, pero qué bueno que igual se unió al final. Hermano Percy, estamos compartiendo ya casi finalizando. ¿Alguna parte que nos haya llamado la atención, nos haya edificado? Si usted tiene algo, lo puede compartir. Amén. Bendición, hermanas y hermanos. Perdón por llegar súper tarde, no pude llegar más temprano, lo siento. Un saludo a todos, vengo corriendo. Pues ha sido para mí una de las lecciones más, ¿cómo decirlo? Más inspiradoras, porque realmente me gustó mucho y me llamó mucho la atención la lección del día 2, cuando hablaban de iluminados e inspirados y la diferencia de iluminación e inspiración. Incluso cuando hice el examen, en esta pregunta, había una pregunta que hablaba de esto, yo ahí tuve muchas dudas. Y de hecho me salió mal la pregunta, pero fue porque yo tenía una gran confusión. La verdad no sabía o no distinguía la diferencia entre ambas cosas. Y yo, pero es lo mismo. Y ahí cuando me salió mal y revisé en el manual, entendí por qué me había salido mala. Y la verdad es que Dios ha actuado a través de su palabra en cada uno de nosotros de muchas maneras. Y ha sido la verdad una de esas lecciones que más he disfrutado y más me ha gustado. Muy bien, hermano. Y fíjese que de eso estuvimos hablando un poco hace, un rato, de la diferencia que existe entre iluminación y inspiración. Y es normal, como les comentaba en un inicio, que nosotros podamos antes, porque ya lo estudiamos ahora y gracias a Dios por ahí, de haber podido confundir lo que es inspiración y iluminación. Yo antes consideraba que era igual lo mismo. Si a mí me hubieran hecho la pregunta de entrada sin haber estudiado nada, pues yo hubiera dicho que sí, que no tenía ninguna diferencia, que era igual, pero qué bueno que nosotros igual ya podemos identificar y comprender qué era realmente o qué es realmente la iluminación y la inspiración. Entonces, insisto, pues creo que cada uno de nosotros puede tener su parte diferente, la parte que más le asombró o admiró de la lección. A mí me llamó mucho la atención lo del canon, yo me pegué a leer y estuve leyendo, me fui a traer la Biblia católica que les comento que es grandísima, que está aquí en mi casa y me puse a leer.
porque me llamó mucho la atención la división y los libros que no eran tomados en cuenta. Entonces, como les digo, cada uno tiene sus partecitas más llamativas, pero qué bueno que las lecciones cada vez nos van llamando más y más a poder acercarnos a lo que es estudiar la palabra. No sé si quieren compartir algo más. La hermana Laura, no sé si pudo solucionar y quiere compartir algo, o alguno de los hermanos. Aquí está la hermana Laura, igual nos está comentando. Bueno, nos comparten en el chat, dice, como todos sabemos, la palabra completamente es inspirada por Dios. El Espíritu Santo utilizó todas las facultades del escritor y actuó por medio de ellos. Él guió a los escritores a escoger algunas narraciones. El contenido era divino y, como sabemos, solo uno era divino plenariamente, bueno, de manera plenaria, creo. Es algo que se extiende a todas partes. Gracias, hermana Laura, por su participación. Pues qué bueno que podemos ver esto. Y pues que el Espíritu Santo sí nos utilizó las facultades del escritor para poder inspirarle y que pudiera pues serle revelada lo que el Señor quería compartir con cada uno de nosotros. Así que, bueno, si no hay más que compartir, creo que la reunión del día de hoy quedaría hasta aquí. El hermano Lot me escribió hace un momentito que pues su internet falló y salió de la reunión. Igual la hermana Scarlett pues tuvo algunas dificultades. Entonces, no sé si hay algo más que decir y si no, pues nos damos por despedidos el día de hoy. Bueno, hermana, solo agradecerle por la organización de la reunión siempre y bueno, y que Dios nos bendiga a todos. Hermana, ¿cómo quedaríamos entonces? ¿Cuándo sería la siguiente reunión o todavía no hay fecha? Sí, sí hay fecha y muchas gracias por recordarme. Ahorita estaba abriendo el calendario porque quería recordar esa parte. Bueno, como comentábamos lo de la situación de la hermana Belinda, tendríamos 2 semanas pues de vacaciones, digámoslo así. Igual podemos estudiar si queremos adelantar igual lo podemos hacer. Si hacen algún examen me pueden mandar también la nota, no hay ningún problema. La reunión a la que nos volveríamos a ver sería el viernes 11 de junio. O sea, tendríamos feriado la semana siguiente, que es 28, el 4 de junio, y nos veríamos nuevamente el 11 de junio. Igual yo les voy a estar escribiendo, estén pendientes del grupo por cualquier cosa, si hay algún cambio o lo que sea, pero igual yo les voy a mandar la invitación y recordarles que pues volvemos esa semana a reunión. Sí, gracias, hermana. Perdón, pero el viernes 11 de junio, antes de la reunión, igual tendremos que haber hecho el examen de la lección 7. ¿Es así, hermana? Correcto, o sea, el 11 de junio venimos a discutir la lección 7, con el examen de la lección 7. Si nosotros adelantamos, por ejemplo, a la lección 8, o sea, no hay problema porque cada quien lleva su ritmo de estudio. Pero sí, ese día vamos solo a esa lección, perdón. No nos vamos a adelantar más ni vamos a cubrir más, solo una lección. Ah, perfecto. Gracias, Sí. hermana. Muy bien. Igual cualquier duda o alguna situación que se presente me la escriben al grupo o me escriben a mi número privado. Igual cada uno de ustedes lo tiene, no hay problema. Y pues creo que con eso quedaríamos, si no hay más. Bueno, hermana, pues muchas gracias y que Dios nos bendiga, hermanas y hermano Percy. Muy bien. Entonces, bendiciones, hermanos. Un gusto haberlos visto. Bueno, haberlos escuchado. Y nos vemos Amén. el viernes. Igual, si cualquier cosa nos ponemos ahí a platicar en el grupo. Y todo bien. Amén. Bueno, muchas gracias, hermana. Bendiciones. Hermana, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Amén.